Estamos en Perfil, estamos conversando con el profesor Ali Misael Acosta, secretario general de la Federación Venezolana de Maestros en el Estado Portuguesa. Tocábamos el tema de los servicios, hicimos una especie de intro para ilustrar un poco lo que pasaba y qué es lo que está pasando ahora en relación concretamente a la prestación de los servicios en el IPAME, profesor. Continuamos diciendo que el problema es demasiado deficitario, demasiado grave para el trabajador, y esa es una responsabilidad directa del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque las políticas a todos esos niveles los emite el Ministerio de Educación. Hay una Junta Administradora Nacional, ¿verdad? Hay un presidente y un secretario, donde el Consejo Directivo, donde nosotros también tenemos un representante, nunca más funcionó. Eso nos permitía a nosotros elevar nuestras consultas, nuestras presiones, nuestras solicitudes ante el Consejo Directivo Nacional de una manera directa. Ahora no, ahora hay que irse por las orillas para que la correspondencia llegue. Incluso es bueno acotar que la solicitud que nosotros le hiciéramos a la profesora Murillo, yo la canalicé también ante la Federación Nacional, y ya la Federación Venezolana de Maestros a nivel nacional consignó una correspondencia propia de la Federación Nacional, la solicitud que nosotros hiciéramos de la designación del director. Yo le hacía una acotación también al señor gobernador, porque sabemos que en el Estado portugués, y creo que en todos los estados, nada ocurre sin la venia del señor gobernador. ¿Pero ustedes hablaron con él? Usted anunciaba que le iba a solicitar una rueda de una entrevista, una audiencia para este No punto. la hemos podido sostener porque el gobernador ha estado demasiado ocupado con el programa electoral, ¿verdad? Yo me lo encontré, y nos comunicamos, hablamos y quedamos en que nos veíamos después de las elecciones. Claro, ya fue juramentado esta semana. Yo me imagino que en cualquier momento pudiéramos conversar para tocar algunos tópicos, y esa es la misma correspondencia que le enviamos nosotros a la profesora Murillo, se la hice llegar yo al señor gobernador para que él sea mediador en este caso, porque no es competencia de él, para que sea mediador con el ministro. Bueno, lo que pasa es que él es el que le da el visto bueno a la postulación que hace el gobierno como tal. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Pero nosotros tenemos la potestad e independencia de hacer nuestra postulación directamente ante la Dirección Nacional del IPA. Pero hay cosas tristes, ¿verdad? Y hablemos de esto administrativo muy por encimita para que no caigamos en el problema que pudieran canalificarlo de político. Porque yo recuerdo que una vez, con la suspensión de un periodista, al periodista le dijeron: solamente estamos esperando que el gobernador levante el teléfono y llame y diga sí, para reincorporarte a ti como tiene que ser. Entonces, es decir, el poder ilimitado de los gobernadores hoy, bueno, por eso lo dije ilimitado, pues, con tantas situaciones difíciles de administración del Estado, también tienen que ver con lo de personal. Nosotros aspiramos, en honor a la verdad, que se ha resuelto el problema del IPA urgentemente, porque hay un problema muy grave, que es el problema de salud, que es un problema de que nuestros trabajadores, llámese docente, llámese administrativo, llámese obrero, tiene una cláusula donde el ministerio está obligado a brindarle el servicio de salud, que de paso lo paga el trabajador a partes iguales que el ministerio o que el gobierno nacional. Por lo tanto, tenemos corresponsabilidad en eso. Por otro lado, no se nos puede olvidar, cuando hablamos de los problemas de la educación, el problema del educador, del trabajador, del administrativo, no es únicamente el salario, que es paupérrimo. Es también el problema de salud, es el problema de los beneficios de características sociales, de la previsión social. Ahí entra la salud, del sistema funerario, ahí entra eso. Por ejemplo, recordamos que en el tema, que es una dolencia que afecta mucho a los educadores en un tiempo determinado de su carrera, que es el caso de la voz. Y se logró designar en una oportunidad un foniatra para que atendiera estos casos aquí en la entidad. Casos como, por ejemplo, en los exámenes de laboratorio, había exámenes que no se prestaban en otros servicios en la ciudad, y lo prestaba precisamente en el IPASME. El servicio de odontología, que es tan costoso a nivel privado, y cómo era el nivel de atención, la disposición que tenían de los materiales, bien sean las resinas o los materiales que se utilizaban para eso,
personal multidisciplinario en casi todos los servicios, y no estamos hablando de hace 25 años, 30 años, estamos hablando incluso hasta épocas recientes, y es muy lamentable que esto haya llegado a ese nivel. Ahora, nos llama la atención el caso de los permisos, porque entendemos que en el caso particular de aquellos educadores que requieren en un momento determinado una licencia causada precisamente por situaciones de salud, ¿qué se hace en ese caso? Fíjate que esto es tan grave que eso tiene una consecuencia directa. ¿Cuál es la consecuencia directa? De que el trabajador no puede justificar su inasistencia ante el centro de trabajo. Y la política de este ministro, que es mala, por cierto, muy mala, ¿verdad? Cuando hablamos de política administrativa, gerencial, no del color rojo, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿verdad? Llega al extremo de que quincenalmente le están suspendiendo el sueldo a los trabajadores porque el ministerio le da la gana. Porque realmente hay algunos que se han ido del país por las razones que todos conocemos, pero la gran mayoría de los docentes están todavía en su pueblo, en su centro de trabajo, pero muchos de ellos están enfermos. Y tenemos un caso patético, ¿verdad? Una profesora que murió el lunes, casualmente el lunes en la mañana, el martes, el día de pago, ¿verdad? Y con el sueldo suspendido no pudimos prestarle el servicio funerario que nuestra empresa aseguradora le presta porque tenía el sueldo suspendido, y la empresa aseguradora, el que no paga no le presta el servicio. Eso ha sido toda la vida. Eso es una infamia, eso es una injusticia. Todos los epítetos que podamos buscar tenemos que ponerlo en ese momento. Ahora, ¿no hay una vía alterna que haya facilitado, por ejemplo, en el caso del ministerio para atender estos casos? Porque esto ya toca otro componente, porque tenemos entendido que a nivel estatal hay una especie de actualización de registro. Está solicitando documentación a los educadores para que actualicen su estatus en este momento. A nivel nacional, por ejemplo, el caso concreto del Ministerio de Educación, cuando un docente no logra entonces esta certificación o este reconocimiento del IPASME, en la zona educativa no hay una instancia, una oficina, un despacho donde ellos puedan alternativamente tratar estos casos. Cuando nosotros hablamos de la calidad de la enseñanza, hay muchos factores que intervienen, ¿verdad? Ese es un problema grave que tenemos nosotros en educación. El gobierno inventó un parapeto llamado RAC, el registro de... las otras dos letras no recuerdo en este momento, le llaman el RAC. Pero okay. El que no esté allí no cobra sueldo. El que no esté allí lo suspenden. Pero eso lo hace el director de la institución. El director es el que maneja el RAC con todos los trabajadores de su centro de trabajo. Eso se lo pasan los directores al jefe de municipio y el jefe de municipio a la dirección de zona de cada estado. Pero se nos presentan unas debilidades. Por ejemplo, hay una docente que el jueves le estuvimos buscando para que presentara la constancia de prestación de servicios. Registro de actualización de cargo. Así es, ok, así se llama. Pero fíjate cuando volvemos a lo de la calidad de la enseñanza, una docente no pudo presentar a tiempo la constancia de prestación de servicio porque el director se la negó. Pero cuando le decimos al director que por qué usted le niega la constancia de prestación de servicio, porque tengo que pedir la autorización al jefe circuital. Ahora yo me pregunto, si yo soy el director de la escuela, yo soy el director del centro de trabajo, ¿por qué el circuital me tiene que ordenar lo que yo voy a hacer o no voy a hacer? ¿Dónde está mi autonomía? Circuital, o sea, Eso es lo que el supervisor circuital. Pero del Ministerio de Educación. Sí. Okay. Pero viene el otro problema, de que quiénes son los supervisores circuitales, los que cargan el carnet rojo en la cartera, que son designados a dedo, porque el reglamento para el ejercicio de la profesión docente nunca más se puso en práctica y nosotros tenemos una gran cantidad de supervisores no calificados desde el punto de vista administrativo y gerencial para estar en esa responsabilidad. Ese cargo, eso le hace daño. Ese cargo está en la estructura. Sí, sí aparece, okay, siempre ha aparecido eso, siempre ha aparecido. Pero antes, para tú ser supervisor, tenías que tener todas las credenciales. Teníamos conocimiento, quizás en la vieja guardia, que existía el jefe de sector. O el jefe de municipio,
Ahora estos circuitales, Circuitales. ¿desde cuándo se implantaron? En este gobierno. Ah, ok. En este ok, gobierno. ok. Fíjate que, por ejemplo, yo fui director de escuela básica y yo fui a hacer un curso de directores que tuvo una duración de 480 horas, un año. Luego, el gobernador del estado quería que yo fuese supervisor, que me fuese para el Ministerio de Educación, y yo me fui por las orillas y fui a hacer el curso de supervisor. Otro año dictado por la UPEL, lo hicimos en Barinas porque no se pudo hacer en portuguesa. Un año y un año, ¿verdad? Para ser director o para ser supervisor. Ahorita no. Ese problema incide en la calidad de la enseñanza de la cual hablamos ahora. ¿Por qué? Porque si tú no tienes a un supervisor preparado y no tienes a un director preparado, ¿cómo haces tú para que el docente pueda producir su potencial educativo si no tiene buena gerencia en un lado? Y si le hemos dicho al gobierno que apliquemos el reglamento, porque el reglamento fue promulgado por Chávez en el año 2000, era el presidente de la República, y eso no ha sido modificado, lo cual quiere decir que está vigente. Si nosotros lo cumplimos... Pero hubo una providencia, si mal no recuerdo, en el tiempo, en el año 2000, que se suspendieron los concursos, incluso para la designación de los directores, que comprende unos procedimientos, entre ellos consultar al Consejo de Maestros o a los docentes que están por institución para la designación, por ejemplo, de los directores de escuela. Todos los cargos los dan ahora por una vía de encargaduría, que son de libre nombramiento y remoción, que de acuerdo a lo que establece la ley de educación y lo que establece el reglamento de la profesión docente o la ley del reglamento de la profesión docente, tienen que ser profesionales debidamente calificados. Incluso recordamos, profesor, que por allá en el año 1994 se presentó un municipio donde renuncia o jubilan al jefe de municipio. Y era el director de educación, el profesor Pineda. Una docente que no era del mismo partido político, quería ser la jefe de municipio y tenía las credenciales para eso. Un jefe político del municipio que era educador, pero que no tenía las credenciales, también aspiraba al cargo. A la final que se decidió, se le dio el cargo a la docente, que sí reunía los requisitos, a pesar de que no era del mismo partido político, y le inventaron un cargo al docente padrino actualizado partidista para que él desempeñara su actividad y no perdiera, digamos, su condición y su labor. Pero, digamos, puso en entredicho. Ahora bien, ¿eso hasta qué punto se respeta? No obstante, la designación de estos cargos por encargaduría no garantizan la estabilidad de esa persona porque están sujetos mediante interpretación circunstancial a que sean cambiados en algún momento determinado y no hay protección para ellos. Ahí hay dos vertientes, una económica y la otra es política. ¿Por qué económica? Porque resulta que nuestra convención colectiva dice que el director encargado tiene que cobrar la prima de dirección que le corresponde si fue efectivo. Nos avisa que tenemos que ir a publicidad, profesor, disculpe. Seguimos en este mismo análisis en el próximo segmento. Ali Misael Acosta, secretario general de la Federación Venezolana de Maestros en Portuguesa. Ya regresamos a Perfil. Voy a ver cómo...